Amén. Damos gracias al Señor por su presencia. En este día podemos estar en su casa y Él está en este lugar, en medio nuestro, ministrando nuestras vidas, trayendo esperanza, paz. El Señor es fiel. Amén. El Señor es fiel. En este día quiero compartir, reflexionar junto a ustedes acerca de, quizás algo ya estuvimos escuchando y hablando, pero bueno, es algo que estaba en mi corazón, en mi pensamiento, ¿no? Y debe ser porque lo necesito también. Y lo voy a compartir con usted acerca de tres expresiones: conocer, intimidad y transformación. Y le invito a abrir su Biblia en Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, (28:9). Aquí está David, ya en su etapa final de su vida, y acá le da un consejo a su hijo Salomón. Dice el versículo 9: Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Hay una versión que esta expresión la traduce de esta forma: aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados, al Dios de tu padre. Aprende a conocer íntimamente a Dios. Esta recomendación le dio David a su hijo Salomón, porque ya le iba a traspasar el reino. Y él había andado conforme al mandato del Señor. Él tenía un corazón tierno para con Dios. Y esta expresión de conocer, hay una palabra hebrea, bueno, yo le digo como, le escribo en español porque yo hebreo, que es yadá o yada. Es una palabra hebrea que significa conocer, saber, reconocer y entender. Pero esto también, este conocer, dice que cuando se trata de una relación entre personas, habla de intimidad. Es un conocimiento más personal que intelectual. Obviamente que lo intelectual tiene que ver, pero es mucho más profundo, íntimo. Es la relación que anhela el padre tener con sus hijos, una relación cercana. No solo necesitamos conocer la verdad y los hechos de Dios que nos habla su palabra, es muy importante, pero también tiene que haber una conexión personal e íntima, o sea, una relación. Así como formamos relaciones, como se llaman interpersonales, ¿no es cierto?, con las personas, creamos lazos, comunicación, comunión, compartimos. Así tenemos que tener esa relación con nuestro Señor. Y para construir esta relación tenemos que buscar activamente acercarnos a Él, activamente una cercanía a Dios. Este yadá también dice que es conocer correctamente, donde no solo se involucra el conocimiento interno, sino también el externo. O sea que es un conocimiento personal y también que se expresa en lo intelectual, en lo externo, ¿sí?, en nuestras vidas. No es algo así nomás. Yo sé quién es Dios porque acá, bueno, leo la Biblia, vengo a la iglesia, pero va más allá de eso. Y hay una expresión en un diccionario que decía que esta expresión de yadá, de conocer, dice que tiene que ver esencialmente con conocer y ser conocido.
Ahora bien, nosotros hemos leído y escuchado y sabemos que Dios nos conoce a nosotros. Vamos a ir a Salmo 139. Salmo 139 es muy conocido y es muy lindo porque dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. La pastora mencionaba que el Señor nos conoce por nuestros nombres, nos conoce a cada uno personalmente y en particular. Nos conoce el Señor. Ahora la pregunta sería, ¿le conocemos a Él? Así, en forma personal y particular, ¿hay una relación de nosotros con Él? Él ya hizo todo para relacionarse con nosotros. Él es un Dios cercano, Él está, pero ahora nosotros hacemos nuestra parte, nos acercamos a Él. Juan 17. (17:3). Esta es la oración que hizo Jesús. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Escuchábamos el fin de semana que Dios tiene gracia suficiente sobre nuestras vidas. Y esa gracia se ha derramado de tal manera en nuestras vidas que nos permite acercarnos a Él, siendo inmerecedores, pero de todas formas nos podemos acercar a Él. Ahora, sabiendo de esa gracia, de ese amor, nuestro corazón tendría que conmoverse e inclinarse a buscar a Dios, responder a esa gracia, a ese amor que Dios nos da. A veces no es que no lo hacemos, pero a veces lo hacemos quizás de una forma temporal, esporádica, según la necesidad, muchas veces. Y está bien, necesitamos, Dios nos enseña que debemos llevar nuestras cargas, nuestras necesidades, presentarnos delante de Él. Eso está perfecto porque lo dice su palabra. Pero no solo es un Dios que responde a nuestras necesidades, no es un Dios que solo está para respondernos, sino un Dios que está para estar con nosotros, para que nosotros estemos con Él, que tengamos esa conexión personal con Dios. Salmo 27. Son expresiones conocidas, pero siempre es importante recordarlas y ponerlas quizá en un contexto para que se afirmen más en nuestra mente y corazón. Salmo 27. Este es un salmo también de David. El versículo 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y el 4 dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Contemplar la hermosura de Jehová, inquirir, tratar de llegar a un conocimiento más profundo de Dios. Por eso esto decía David. David que no tenía una revelación completa de la gloria de Dios. Porque si nos ubicamos, está en el Antiguo Testamento. No había llegado la revelación completa. ¿Y cuál es esa revelación completa? La revelación suprema, que nos enseña Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y aunque repetimos muchas veces y escuchamos esto, cada vez pesa más esa expresión, debe pesar más en nuestras vidas también, porque esa es una tremenda revelación que David no tuvo, pero él vislumbraba, él sabía, él dijo, Jehová es mi luz y mi salvación. Dice, voy a contemplar su hermosura, voy a inquirir en su templo, voy a buscar conocerle más. Lo que Dios le podía revelar, él lo tomaba para su tiempo. Entonces, por eso él aconsejaba a su hijo que conociera íntimamente a Dios. Entonces, buscar a Dios en intimidad requiere intencionalidad. Tenemos que tener la intención, la decisión de buscar, de dejar nuestras distracciones. Hoy sabemos que es muy fácil distraerse. Lo tenemos en la mano muchas veces, la distracción. Pero puede ser cualquier distracción. Está bien que tenemos que hacer nuestras labores, nuestras actividades, pero también tenemos que un momento para estar con el Señor. Es importante eso. Vamos a ver lo que nos dice Oseas, profeta Oseas, capítulo 6. Algunos versículos nada más. Capítulo 6, versículo 3 dice, y conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana la tierra. Y conoceremos y proseguiremos en conocer. Conocer y seguir conociendo, porque era necesario. Miren lo que dice el versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Porque este profeta y Jehová le daba esta palabra al pueblo, ¿por qué? Porque ellos hacían todos los ritos, sacrificaban los animales, cumplían con todo lo que debían hacer, excepto entregarse a sí mismos. Por eso decía el Señor, misericordia y conocimiento de Dios. Era que ellos se acercaran a Dios. No solo que cumplieran un rito y ya con eso hice lo que tenía que hacer, sigo con mi vida. No, era conocer a Dios. Ellos solo hacían lo necesario para calmar su conciencia, ¿no es cierto? Como eso que hacen promesa, bueno, le cumplo esta promesa y con eso ya es suficiente. Y Jesús también llamó la atención de esto en Mateo a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos practicaban y hacían todos los ritos, hacían todo, muy bien, la vestimenta, todo, pero por dentro, moralmente, ellos no amaban a Dios, no buscaban a Dios, solamente cumplían. Y Dios los enfrentaba y le decía a Jesús qué estaban haciendo, y les recordaba esta palabra que está en Mateo 9:13. Les confronta con esta palabra, porque no había moralidad, no había verdadero conocimiento, solo un cumplimiento de rito. Y eso no es lo que quiere el Señor. No, por eso vamos a dejar de servir. Eso es importante, consecuencia de conocer al Señor, pero hablamos de las obras vanas, digamos, porque ¿qué le dijo el Señor a los fariseos? Sepulcros blanqueados, hermosos por afuera y vacíos por adentro, sin vida. Entonces, que el Señor nos ayude. Y vamos a ir a 2 de Corintios. Como dije, conocer, intimidad, son importantes con nuestra relación con el Señor. 2 de Corintios, capítulo 3. Y vamos a leer a partir del versículo 6. Esto habla el apóstol Pablo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica.
Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Bueno, acá está hablando Pablo del momento de Moisés, cuando hubo la revelación de su palabra. Dice, hay un nuevo pacto. Si hay un nuevo pacto es porque había un antiguo, que es el pacto de la ley, que Dios le reveló a través de Moisés. Y en este nuevo pacto nosotros tenemos una relación con Dios. Sabemos que esta relación con Dios está centrada ¿en quién? En Cristo. A través de Cristo tenemos una relación con Dios. Ese es el nuevo pacto. Dice, y la letra, por eso dice que Él nos hizo ministros competentes. Él nos da la suficiencia, proviene de Dios para ser ministros competentes de lo que Él nos ha dado y nos ha llamado para Él, para servirle. De un nuevo pacto. Este nuevo pacto, como dije, cercanía a Dios a través de Jesucristo. Dice, no de la letra, sino del Espíritu. La letra se refiere acá, no específicamente a la palabra, sino en torno a la ley, ¿sí? Es la que fue escrita en las tablas de piedras dadas a Moisés. Y eso es lo que vino, como dije, en el antiguo pacto. Dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Por qué la letra mataba? Refiriéndose a la ley. Porque era imposible que la ley trajera salvación. Recuerdan que los sacrificios eran continuos, siempre había que hacer sacrificio porque no eran suficientes para el pecado. Y la paga del pecado es muerte. Entonces por eso la ley era muerte. No podíamos hacer nada, el pueblo no podía hacer nada para llegar al Señor. Tenía que cumplir esa ley, pero esa ley era imperfecta y traía muerte, porque descubría, esa ley decía, esto es pecado, esto no le agrada a Dios. Entonces, como había ley, había pecado, y como había pecado, había muerte. Y esto establecía nuestra culpa y era una culpa completa. Nada podía suplir eso. Ningún sacrificio era suficiente. Eran necesarios sacrificios continuos, eran sacrificios imperfectos. Y el Espíritu, sabemos que el Espíritu Santo vino después de que el Señor Jesús consumó su obra en la cruz. Él envió su Espíritu para guiarnos y ser parte de este nuevo pacto. Y eso no es que invalida la ley ni la palabra, sino que se unen el Espíritu con la palabra para que podamos cumplirlo todo. Así podemos cumplirlo, porque tenemos la ayuda del Espíritu. Y ya el sacrificio del Señor fue único y suficiente, ya no era más necesario. Y eso invalidaba ese pacto antiguo. Con este nuevo pacto, la muerte quedó atrás. Porque el versículo 7, y el ministerio de muerte grabado con letras de piedra, sí fue con gloria. Ese fue el primer, ¿no es cierto?, revelación que hizo Dios de su palabra, y fue en gloria, porque acá está haciendo mención a lo que pasó en el monte, donde estuvo Moisés con el Señor, y el Señor dice que descendió con fuego, con truenos, escuchó su voz. Hubo gloria, la gloria de Dios se manifestó allí, fue con gloria. Tanto que los hijos de Israel, dicen, no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Porque si recordamos, Moisés subía al monte y estaba con el Señor, y la gloria de Dios, después cuando bajaba, resplandecía su rostro porque había sido expuesto a su gloria. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Se puso un velo. ¿Por qué? ¿Qué dice acá? A causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Esa expresión perecer, porque está hablando siempre acá, el apóstol contrasta el antiguo pacto con el nuevo pacto, la ley y después Jesús. Este velo
¿no es cierto? Dice que Moisés bajaba y se ponía ese velo porque la gente no fijaba sus ojos en él, porque tenía un poco de miedo también, porque él reflejaba que había estado en la presencia de Dios. Y dice el versículo 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Ese pacto iba a tener un fin, ¿sí? Era un pacto transitorio. ¿Por qué? Porque iba a venir el nuevo pacto, iba a venir Jesús. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Esa gloria que se reflejaba en el rostro de Moisés, dice, se iba a desvanecer, no iba a permanecer, era momentáneo. Por eso dice acá, porque si lo que perece tuvo gloria, sí hubo gloria, pero no iba a ser permanente ese pacto. Mucho más glorioso será lo que permanece, el nuevo pacto a través de nuestro Señor Jesucristo. Y acá hace mención Pablo de que Moisés andaba con un velo, ¿verdad? Andaba con un velo, y ese velo tiene un gran significado también. Dice que no andaba cara descubierta en medio del pueblo. Pero no es porque Moisés resplandecía y los otros temían, sino porque ese resplandor en algún momento se iba a desvanecer, como el pacto. Entonces se cubría. En algún momento se iba a desvanecer. No iba a ser permanente que Moisés estuviera resplandeciente. No. Por eso dice acá, para que no fijaran la vista en eso, porque había algo más adelante. La ley tenía una gloria pasajera, pero no era una solución definitiva. El nuevo pacto es la consumación del plan de salvación de Dios. Eso sí, es permanente, y va a ser el único para siempre. Y acá dice tal esperanza, teniendo tal esperanza, ¿por qué? Porque creían en todas las promesas que el Señor había dado de ese nuevo pacto. Ya se había cumplido. Acuérdense que Pablo se convirtió después que el Señor consumó. Entonces, se había cumplido en esa esperanza, usando de mucha franqueza. Dicen que Moisés, al ponerse ese velo, mostraba cierta cobardía, porque él no quería andar todavía con la cara descubierta, porque sabía que era algo pasajero esa gloria, que no era algo permanente. En cambio, Pablo dice que con mucha franqueza, porque él ya no tenía temor. Él podía hablar con denuedo, con valor de lo que hizo Jesús, del nuevo pacto, porque ya se había cumplido, había llegado. Moisés era como una sombra, algo que iba a pasar. Recuerden que el Antiguo Testamento se explica con el Nuevo Testamento. Ellos tenían profecías, promesas, palabras, pero como símbolos, como tipos, como sombra. No era algo revelado totalmente, con toda claridad, hasta que llegó Jesús al Nuevo Testamento que tenemos acá, y se expresa todo, y el cumplimiento de todo lo que se habló en el Antiguo se ve acá. Entonces Pablo, que conocía toda la ley, la palabra, él dijo con mucha franqueza, porque ya se cumplió, la palabra se cumplió y se seguirá cumpliendo. Entonces él podía hablar sin vacilación, sin temor, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro.
como le decía, el velo también es un lugar para esconderse, es una barrera. Eso simboliza también el velo, una barrera, algo que oculta. Y podemos ver que acá Pablo hace el contraste ese de la gloria pasajera y la gloria duradera, pero también la gloria oculta y la gloria revelada. La gloria revelada. ¿Por qué dice acá? El 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, se endureció, su entendimiento, su corazón. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Quedaron con el antiguo pacto, bajo aquella ley. Quedaron con eso, ocultos atrás de eso, pensando que esa es la gloria que iba a permanecer. No tuvieron en cuenta la gloria del nuevo pacto. Y ese también el velo nos habla de incredulidad, de ignorancia. Nos habla de que ese velo ahora no solo está en la mente, sino también en el corazón, porque negaron a Cristo como Mesías. Entonces ese velo quedó en su corazón. Por eso el pueblo, el Señor les predicaba y ellos lo condenaron, no querían escuchar. Ellos esperaban otro Mesías, no a Jesús, y dejaron que ese velo permaneciera en su corazón. Por incredulidad se embotaron, se endurecieron a la verdad, porque dice, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cristo quitó ese velo, sí que nos separaba, ese velo. Ahora hay acceso a la verdadera gloria de Dios. Y este velo removido dice que Cristo lo quita. Eso nos habla de conversión. Cuando usted y yo venimos al Señor y le aceptamos como Salvador, ese velo es quitado. Ese velo es quitado. Nos alumbra la verdad del Señor. Nos llena el Señor. Dice el 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre los corazones de ellos. Aunque lean y lean, ellos se embotaron, se endurecieron y solamente están esperando que venga el Mesías y están con ese velo en sus corazones. Y el 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué libertad? La libertad del pecado, hermanos. Somos libres. Ya no hay más condenación. Por eso se abolió el antiguo pacto y vino el nuevo a través de Jesucristo y nos hizo libres. Por tanto, dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nosotros, dice, por tanto, nosotros todos, no solo Pablo, no solo los apóstoles, los profetas, usted y yo, mirando a cara descubierta, sin velo, estamos libres de velo nosotros. Tenemos la revelación suprema de la vida de Jesucristo en nosotros. Su verdad nos hizo libres de la condenación del pecado. Somos libres, por eso estamos sin velo. Y por esa razón podemos mirar a cara descubierta como un espejo, dice Pablo, la gloria del Señor. Y en esta época de Pablo los espejos no son como los de ahora. Vio que nos miramos y nos vemos hasta el último poro. No, en ese tiempo los espejos eran metales que se pulían y reflejaban, quizás no con la definición que tenemos ahora, pero sí reflejaba la imagen. ¿Y eso qué nos dice? Que nosotros sí podemos acercarnos, mirar
la gloria del Señor. Podemos acercarnos a Dios y mirarle cercano. Y ese cuando nos acercamos habla de intimidad. ¿Y qué más? Dice, y qué tremendo porque dice, somos transformados de gloria en gloria. Una transformación profunda, verdadera y completa. Y es un proceso esa transformación, porque no es una transformación inmediata, porque dice de gloria en gloria, es como subida de niveles. De gloria más gloria y otra vez gloria y gloria. La vida del cristiano es así, un proceso que debería ir en ascendencia, de gloria en gloria y gloria hasta que nos encontremos con el Señor allá en su gloria. Por eso el acercarnos a Él, nosotros recibimos siempre, tenemos beneficio del Señor, recibimos transformación, nos transforma el Señor, nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar, una transformación profunda, verdadera, permanente. Uno puede cambiar, las personas cambiamos, ¿verdad? Dice, hay muchos que dan tips cómo cambiar y todos esos que ayudan y usted tiene que hacer esto para mejorar y los dan todos los pasos. Y puede ser que usted cambie un hábito, mejore el estudio, pero no es lo mismo, porque esta transformación es acá adentro, en lo profundo. Y eso después se va a ver reflejado también en nuestras vidas. Y es para una vida eterna. Vamos siendo transformados. Para que lleguemos, dice, a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cuál es la meta del creyente? Ser como Cristo. Él es el ejemplo perfecto, verdadero, que nos dejó el Señor. Por eso Él tomó esta forma, se encarnó el Señor humanamente para que nosotros pudiéramos seguir su ejemplo. Todo lo hizo con propósito el Señor, para ayudarnos. Y Él es el ejemplo perfecto que todos deberíamos seguir. Él fue cuando caminó entre la gente, Él tuvo paciencia, tuvo amor, misericordia. Él fue obediente al Padre, fue obediente. Y eso nos enseña a nosotros, esa imagen nosotros tendríamos que perseguir, que buscar, ser como Él, dejar nuestras cosas. Por eso vamos siendo transformados de gloria en gloria. Y seguramente usted ya fue transformado en el inicio del camino del Señor. Ya subió un nivel de gloria y quizás los que vamos más años y vamos subiendo, pero es importante crecer en el Señor, crecer en el conocimiento verdadero del Señor. Usted dirá, bueno, yo hace años que vengo a la iglesia. Bueno, yo también. Yo me crié dentro de la iglesia y muchos empezamos acá de la escuelita, las historias bíblicas, adolescente, toda la vida. Pero eso no nos hace que sepamos todo del Señor. No es que tenemos la cabeza llena, puede ser que tengamos conocimientos de algunas cosas, pero no es solo el conocimiento intelectual. Y es importante conocer, por supuesto, porque acá nos habla el Señor. Pero tenemos que construir esa relación personal, íntima con el Señor. Íntima con el Señor. Y ahí estamos todos iguales, hermanos. Por eso tenemos que ir de gloria en gloria, siendo transformados por el Señor. Y esta transformación nos habla también de una contemplación del Señor. Y una contemplación es cuando prestamos atención, cuando miramos y atendemos a alguien, contemplamos a alguien y lo miramos con atención, con detalle. Así nosotros, vieron que David decía
contemplar la hermosura de tu santidad. Él ponía atención a lo que Dios hacía, a cómo Dios le hablaba, a cómo Dios le enseñaba y lo dirigía. Ponía atención y por eso le aconsejaba a Salomón: conoce al Señor íntimamente, porque él tenía esa relación, aún con no con esa gloria que tenemos nosotros, que somos quizás privilegiados porque tenemos a Jesús y a su Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es importante acercarnos al Señor, buscarle. Y acá una hojita más, en 2 Corintios 4, 16 dice: por tanto no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Usted y yo sufrimos desgastes diarios y con los años más desgaste, pero nuestro interior debe ir renovándose. Y esa renovación nos habla de madurez, de crecimiento, pero ¿en qué? En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque a través de Él llegamos al Padre, tenemos la revelación de su gloria y también tenemos ese beneficio de que si nos acercamos más al Señor, Él más se va a revelar a nosotros, nos va a ayudar a entender mejor su palabra, a vivir de una manera diferente, a ver cómo Él ve las cosas, a actuar como Él actuaría, no de forma impulsiva, no a veces como actuamos nosotros en diferentes situaciones. Entonces, yo pensaba, conocer en profundidad a nuestro Señor es muy necesario, porque Él espera eso de nosotros. Y pensaba, un Dios tan grande, le cantamos que le pertenecemos a Él. Él nos hizo, Él nos conoce. Ahora, qué grande y amoroso Dios y qué poderoso que nosotros que le pertenecemos, Él espera que nosotros también nos acerquemos a Él, que queramos entablar una relación con Él. Él está dispuesto, Él ya dio el primer paso. Ahora nosotros respondemos a eso, estamos respondiendo a eso. Ese vínculo debe fortalecerse y crecer, porque así nuestra mente, nuestro corazón no se embotarán, no se endurecerán por las dudas, por los conflictos, por los problemas, no se endurecerán al atravesar pruebas. No vamos a tener ese endurecimiento en nuestro ser de que, siempre lo mismo, todo me pasa a mí, todo me va mal. Puede que no, puede que sí. O yo no siento nada, Dios no me habla, Dios no conozco. No nos vamos a embotar, endurecer en la presencia del Señor si nos acercamos a Él. Él está cercano a los que le buscan. Él se deja encontrar el Señor para que podamos superar lo que estamos viviendo y lo que vamos a afrontar, porque así es nuestra vida. Pruebas hoy y pruebas mañana. Hoy estamos bien, quizás mañana no tan bien, pero Dios sigue siendo igual y Dios sigue estando, y eso es lo importante. También en esta relación estrecha con el Señor nos va a permitir escuchar su voz con claridad, sí, a través de su palabra, quizás audible, no lo sé, pero vamos a saber y escuchar, dejar que su Espíritu nos guíe. ¿Por qué? Porque al estar en contacto, usted cuando está en contacto con alguien, ya lo ve de lejos y lo conoce por cómo camina o por la ropa que usa, o si está de espalda y escucha la voz, ya sabe quién es, porque lo conoce. Bueno, así estando con el Señor, vamos a poder reconocer su voz, porque hay muchas voces en el mundo, de engaño, de mentira, de negativismo, pero tenemos que saber discernir y reconocer la voz de nuestro Señor. Y solo estando en intimidad con Él, vamos a tener el oído afinado para escucharle.
también nuestro servicio va a ser transformado. Quizás no vamos a hacer muchas más cosas de lo que estamos haciendo. No hablo de cantidad, sino de calidad. Porque vamos a servir mirando a quién servimos. Mirando a quién servimos. Un servicio que agrade, un servicio con excelencia. Sin duda, acá muchos sirven y lo hacen bien y lo hacen con excelencia y se esfuerzan por hacerlo. Pero así como somos transformados de gloria en gloria, nuestro servicio también tiene que mejorar. Hablo por mí. Primero por mí. Yo debo mejorar. Debo glorificar a Dios en lo que estoy haciendo. Porque Él se lo merece lo mejor, ¿no es cierto?, que yo le pueda dar. Entonces, nuestro servicio va a tener una visión diferente. Quizá vamos a estar cansados, a veces enojados, renegando, pero lo vamos a acordar a quién le hacemos el servicio. Y todo eso se cae, se va. Y nuestra adoración también se va a ver transformada, porque vamos a adorar con un mayor conocimiento. Que Él dice que busca adoradores en espíritu y en verdad. Así como Él nos transforma, esa adoración también tiene que subir con más excelencia. La adoración en la oración, en el culto, en lo privado, en nuestra vida. Porque ser cristiano es una forma de vida, no es una religión. Vengo acá, estoy en el culto y después voy a casa y bueno, hago mi otra vida. No, somos cristianos todo el tiempo. Entonces, debería reflejarse todo el tiempo en nuestras vidas. Así que hay otro nivel de gloria, hermanos, que debemos dejar que el Señor nos ayude a ser transformado para subir otro nivel. Yo debo subir otro nivel en conocimiento del Señor y dejar que Él obre en mi vida. Porque Él desea que nosotros nos acerquemos a Él. Este es el tiempo, dice, de buscar de su presencia. Él se ha revelado a nuestras vidas con gloria. Con gloria, para que no se duerma. Tenemos la revelación de su gloria en nuestras vidas. Entonces, hagamos ese vínculo con el Señor. Y si lo tenemos, fortalezcamos, estrechemos, más profundo. El Señor es grande. No nos va a bastar esta vida para conocerlo, pero todo lo que podamos conocerlo y acercarnos a Él y recibir de Él para Él, que así podamos hacerlo, hermanos. Esto es para mí primeramente, lo comparto con usted. Quizá usted está ya en un nivel más que yo, pero el Señor quiere transformarnos de gloria en gloria, que estemos unidos a Él. Amén. Le invito a inclinar su rostro. Te damos gracias, Señor, en este día. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Maravilloso Dios, cuánto amor y misericordia tienes hacia nosotros. Eres tan grande, Dios, pero aún así te revelas a nuestras vidas. En este tiempo, Señor, ayúdanos a estar contigo, Señor, a buscarte, a conocerte, Señor, por quien eres, a conocerte, Señor, íntimamente, Señor, para que tú sigas obrando nuestras vidas y seamos transformados de gloria en gloria, para caminar conforme a tu voluntad, Señor, en tus propósitos, Señor. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, Señor amado, que tú te revelas como tú deseas, Señor, a nuestras vidas, pero sabemos que estás, Señor, en este tiempo. Y tú nos estás llamando, Señor, animando, alentando a acercarnos más a ti, Señor amado. Ayúdanos en este tiempo, Señor, a reconocerte en todo, Señor amado. Tú eres nuestro Dios,
que nuestras vidas, Señor, puedan reflejar tu presencia, tu vida, Señor, y darla a conocer a otros. Te damos gracias, Señor. Gracias porque estás, porque eres cercano. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Amén.